Nuestra cita de hoy en la Biblioteca Nacional de Madrid veremos la figura de Benito Pérez Galdós, uno de los escritores españoles más importante de todos los tiempos junto a Miguel de Cervantes. En esta exposición, con más de 200 piezas de diversas instituciones públicas y privadas, junto con objetos personales, nos brindan la oportunidad de conocer los episodios más relevantes de su vida. Bautizado como Benito María de los Dolores, fue el 10º hijo de un coronel del ejército, Sebastián Pérez Macías, del municipio de Gran Canaria Valsequillo, y de Dolores Galdós Medina, natural de Las Palmas, pero de origen guipuzcoano, una mujer de fuerte carácter, a pesar de que el título de coronel fuera el del padre. El padre le aficionó a los relatos históricos de la Guerra de la Independencia, que él mismo había participado. En 1852 ingresó en el Colegio de San Agustín, con una pedagogía avanzada para la época. Obtuvo el título de bachiller en 1862 en el Instituto de La Laguna. Su primer gran amor fue su prima Sisita, algo que hizo que pusieran tierra de por medio, mandándole a estudiar Derecho a Madrid su madre Dolores. Llegó a Madrid en septiembre de 1862 y se matriculó en la Universidad de Derecho. Allí, como él mismo reconocía, entré en la universidad donde me distinguí por los frecuentes novillos que hacía, pero fue allí también donde conoció al fundador de la Institución Libre de Enseñanza, Francisco Giner de los Ríos, quien siempre le animó a escribir. Acudía a leer al Ateneo, a los principales narradores europeos en inglés y en francés, y fue en esa institución donde conoció a Leopoldo Alas Clarín, autor de La Regenta, en una conferencia del crítico y novelista asturiano, en lo que sería el comienzo de una larga amistad. Según él mismo nos narra en el capítulo 2 de Memorias de un desmemoriado, cito: escapándome de las cátedras, ganduleaba por las calles, plazas y callejuelas, gozando en observar la vida bulliciosa de esta ingente y abigarrada capital. Mi vocación literaria se iniciaba con el prurito dramático, y si mis días se me iban a enflanear por las calles, invertía parte de las noches en emborronar dramas y comedias. Frecuentaba el Teatro Real y un café de la Puerta del Sol, donde me reunía con mis paisanos. En 1865 asistió a la terrible noche de San Daniel, cuyos sucesos le impresionaron vivamente, citando: los cañonazos atronaron en el aire, Madrid era un infierno. En ese mismo año empezó a escribir como redactor meritorio en los periódicos La Nación y El Debate, así como en la revista del Movimiento Intelectual de Europa. Al año siguiente, y en calidad de periodista, asistió al pronunciamiento de los sargentos del cuartel de San Gil. En 1867 hizo su primer viaje al extranjero como corresponsal en París para dar cuenta de la Exposición Universal. Volvió con las obras de Balzac y de Dickens y tradujo de este, a partir de una versión francesa, su obra quizá más cervantina,
Los papeles póstumos del Club Picu, que se publicó por entregas en La Nación. Toda esta actividad supone su inasistencia a las clases de Derecho y le borran definitivamente de la matrícula en 1868. Y en ese mismo año se produce la llamada Revolución de 1868, en que cae la reina Isabel II, precisamente cuando él regresaba de su segundo viaje a París. En 1870 publica su primera novela, La Fontana de Oro. La Fontana de Oro fue primero una fonda y luego un café que existió desde finales del siglo XVIII en Madrid. Fue un café, lugar de reunión de la España liberal y tribuna de oradores durante el trienio liberal. A partir de noviembre de 1870, en la Revista de España, dirigida por su amigo José Luis Albareda, se publica La Sombra, por entregas. En ese mismo año, y también de la mano de Albareda, entrará en la redacción de El Debate y también colaborará desde enero con una serie de biografías de damas célebres españolas. Ese verano conocerá en Santander al novelista José María de Pereda. En 1873, Galdós comenzó a publicar Los Episodios Nacionales, una obra compuesta por 46 episodios en 5 series de 10 novelas cada una. Con ella pretendía contar para todos las historias de la historia. Para conocer bien España, el escritor se dedicó a recorrerla en coches de ferrocarril de tercera clase, conviviendo con el pueblo miserable y hospedándose en posadas y hostales de mala muerte. La carrera parlamentaria de Galdós comenzó de un tanto rocambolesco, a través de la amistad que inició con Sagasta y su aproximación al Partido Liberal, que le llevó a ingresar en el Congreso como diputado. Más tarde, en las elecciones generales de España en 1910, se presentaría como líder de la conjunción republicano-socialista, donde conoció a Pablo Iglesias. La vocación teatral de Galdós fue temprana, pero enseguida la abandonó para dedicarse por completo a la novela. Uno de sus éxitos mayores fue en el Teatro de la Comedia de Madrid, es su obra Realidad, que el autor recordaría como una noche inolvidable. El estreno de Galdós de Casandra fue quizá menos importante, pero el de Electra fue un escándalo porque supuso un oportuno alegato contra los poderes de la Iglesia y contra las órdenes religiosas, algo que quizás más tarde le impidió que el genio literario fuera reconocido con el Premio Nobel de Literatura. Galdós conservó su vida sentimental celosamente en secreto. Permaneció soltero hasta su muerte. Su relación con Lorenza, Cobián y González se inició en el año 1880, quizá en Santander. Se trasladaron a Madrid y en julio de 1906, con 55 años, Lorenza intentó suicidarse en la estación de Príncipe Pío de Madrid, algo que no consiguió y lo logró ahorcándose en el calabozo del Gobierno Civil de la Puerta del Sol. De esta relación nació la única hija conocida de Benito Pérez Galdós, María. Varias son
las mujeres que se le relacionan sentimentalmente con Benito Pérez Galdós, pero de todas ellas no cabe ninguna duda destacar a Emilia Pardo Bazán, y curiosamente todas ellas relacionadas con el mundo del arte, de la literatura y de la música. Emilia Pardo Bazán y de la Rúa Figueroa nació en La Coruña en 1851. Fue una noble y novelista periodista, feminista, ensayística, crítica literaria, poetisa, dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferenciante española introductora del naturalismo en España, una precursora en sus ideas acerca de los derechos de las mujeres en feminismo. Recibió una formación en todo tipo de materias, especialmente en humanidades. Hablaba con soltura francés, inglés y alemán. Se casó a los 16 años de edad con José Quiroga y Pérez Deza y tuvieron 3 hijos. La separación se produjo en 1884 de forma totalmente amistosa. La relación amorosa con Benito Pérez Galdós comenzó con una relación literaria. De esta relación, que durará más de 20 años, se revelaron sus detalles a partir de 1970, tras la publicación de 32 cartas inéditas de Emilia a Galdós. Se deduce que de esta amistad amorosa hubo algunos sobresaltos, como la infidelidad de Emilia con Lázaro Galdiano, algo que hizo sufrir especialmente a Benito Pérez Galdós. Galdós llevó una vida cómoda, viviendo primero con 2 de sus hermanas y luego en casa de su sobrino José Hurtado de Mendoza. Se levantaba con el sol y escribía regularmente hasta las 10 de la mañana. Más tarde salía a pasear por Madrid y a escuchar conversaciones ajenas y a observar detalles que recogía para sus novelas. No bebía y fumaba cigarros de hoja. Leía inglés, francés, a los clásicos, Shakespeare, Dickens, Cervantes, Lope de Vega. En su madurez empezó a frecuentar a León Tolstoy, algo que le hizo abandonar el influjo del naturalismo e inclinarse por el espiritualismo, publicando en esta última etapa sus novelas Nazarín, Misericordia y El abuelo. Un laudo arbitral de 1897 independizó a Galdós de su primer editor, Miguel Honorio. El escritor abrió una casa editorial con el nombre de Obras de Pérez Galdós en la calle Hortaleza 132, que aún existe. Adoraba la música. Durante mucho tiempo hizo crítica musical y también se atrevió con la pintura. En esta exposición tenemos algunas muestras de ello. Su último gran amor fue Teodosia Gandarias, una mujer culta con 20 años menos que el escritor, que le escuchaban música y leían por las tardes. Murió solo 4 días antes que Galdós. El 4 de enero de 1920 fallece en Madrid Benito Pérez Galdós, figura cumbre de la novela española moderna y contemporánea,
uno de los autores más prolíficos de su generación y uno de los mayores novelistas de la literatura universal, creador de personajes eternos e implacable crítico de la sociedad madrileña de su tiempo. El 5 de enero de 1920, rodeado el féretro por la Guardia Municipal de Gala, más de 30.000 personas pasaron por la Capilla Ardiente y unas 20.000 formaron cortejo hasta el propio cementerio de la Almudena, donde descansa. Aquí finaliza este pequeño homenaje a la gran figura que fue Benito Pérez Galdós.